Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recoger las tablas de la ley, Éxodo capítulo 24, verso 12, en esa ocasión Dios también le dio las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Estas instrucciones están detalladas en los capítulos de Éxodo 25 al capítulo 31. Y luego en los capítulos de Éxodo, del 35 al 40, se describe el orden en que efectivamente se construyó. Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con esta serie, continuamos con el libro de Éxodo. Hoy capítulo 25. Hoy conoceremos más de cerca el tabernáculo. Antes de dar las instrucciones sobre el tabernáculo, el Señor explica la razón por la que pide que se construya. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y me harán santuario, y yo habitaré en medio de ellos. La palabra que se traduce como tabernáculo en hebreo es mishkan, que viene del verbo sakan, que significa habitar o residir. El santuario manifiesta el deseo del corazón de Dios. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y la frase entre ellos en hebreo es yotam, que también puede traducirse como en medio o en el centro. Es decir, que el Señor quiere ser el centro de nuestras vidas, tanto en un sentido comunitario como en lo personal. El tabernáculo es el santuario temporal, mientras que los israelitas viajan por ese desierto. Pero cuando llegue a la tierra prometida, se espera que construyan un santuario permanente, es decir, el templo, de la raíz kadash, que significa dedicar o consagrar. Te hago una pregunta en este día. ¿Puede Dios habitar en un edificio hecho por manos de hombres? La Biblia responde a esta pregunta. Isaías capítulo 66, versículo 1 y 2. Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios no cabe en un templo hecho por manos humanas, pero es una figura de la relación que quiere con nosotros. Cuando el rey Salomón construyó el primer templo, él sabía que no era suficiente para Dios. Aunque fuere majestuoso, fuere una obra de arte, ese templo, Salomón sabía que no era suficiente. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27 y 28. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh eterno Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Dios no necesita una casa, pero lo que Él desea es vivir en medio de su pueblo. El templo no es un lugar de habitación. El templo es un lugar de conexión. Y Juan expresa que Jesús habitó entre nosotros en su primera venida. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aún la venida de Jesús a la tierra es tan solo la sombra de lo que Dios tiene planeado. La plenitud del cumplimiento se va a realizar hasta después del milenio mesiánico. Esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3. Aunque uno es temporal y el otro es permanente, tanto el tabernáculo como el templo siguen un diseño común.
según el patrón que Dios le mostró a Moisés. Éxodo capítulo 25, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Más que la belleza superficial del edificio, el valor principal del santuario de Dios es su significado. Las cosas celestiales son entendidas a través de las cosas terrenales. El tabernáculo es una ilustración de algo mucho mayor, tal como lo explica Pablo en la carta de Hebreos, capítulo 8, versículo 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es a través de todas las piezas y los elementos del santuario donde Dios enseña a su pueblo el proceso para acercarse a Él. Y esto lo vamos a explicar más adelante. Cada pieza, cada mueble del tabernáculo debía ser hecha bajo las especificaciones dadas, ya que cada detalle tiene un significado y una revelación que a simple vista puede pasarse por alto. Esto me recuerda al arca de Noé. Dios le da especificaciones concretas a Noé de cómo construir ese arca. Lo mismo hace con Moisés a la hora de edificar el tabernáculo. Para la construcción del tabernáculo se iban a necesitar materiales, y Dios pidió al pueblo que dieran una ofrenda para ello. Éxodo capítulo 25, versículo 1 y 2. Jehová habló a Dios Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Qué interesante, que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. No por obligación, por voluntad propia, de corazón. Esta ofrenda era estrictamente voluntaria, y Dios no nos pide nada a la fuerza. Sin embargo, los materiales sí son especificados. Lo que Dios pedía era lo siguiente. Versículo 3 en adelante. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Especificaciones claras. ¿Cómo podía un grupo de esclavos que acababan de ser liberados poseer todos estos materiales estando en medio del desierto? Si Dios nos está pidiendo algo es porque Él nos va a proveer. El Señor ya había pensado en esto desde tiempo atrás. Antes que salieran de Egipto, instruyó a los israelitas para que pidieran a los egipcios bienes materiales, y eso fue lo que le dieron. ¿Recuerdas el pasaje? Éxodo capítulo 12, verso 35 y 36. Más adelante, en el capítulo 35, vamos a ver cómo fue ese momento, esa recolecta. Antes de entrar a estudiar un poquito la descripción de las piezas del tabernáculo, debemos comenzar por describir las áreas generales en que se dividía el santuario. El tabernáculo se dividía en tres áreas principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. De Éxodo capítulo 25, versículo 10 al 30, o al capítulo 30 mejor dicho, el Señor está instruyendo con detalle sobre cada pieza del tabernáculo, y la descripción comienza desde el lugar más íntimo, es decir, el lugar santísimo. Todo esto desde la perspectiva de Dios. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 25, versículo 10 y 11.
Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El arca era una caja de madera de acacia, que es uno de los pocos árboles que se encuentran en el desierto de esa región. Por lo demás, es una madera muy resistente. De hecho, puedes encontrar información a través de Internet. Buscas características de la acacia y te da cada una de sus características. Te dice que es una madera muy potente, muy resistente. Dice que la caja estaba cubierta de oro, por dentro y por fuera. La palabra de Dios habla en codos, y si lo llevamos a medidas métricas, medía 1,15 metros de largo, 0,7 metros de ancho y 0,7 metros de alto. El arca iba acompañada de unas varas que se colocaban en los anillos laterales. Las varas servirían para transportar el arca cuando fuera necesario. Vamos a leerlo, versículo 13, 14 y 15, Éxodo capítulo 25. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, y no se quitarán de ella. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El propósito principal del arca está descrito en este versículo. Versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio? Lo hemos visto hace unas semanas atrás. El testimonio son las tablas del pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí. Como ya hemos visto, en estas tablas de piedra estaban escritos los 10 estatutos, los 10 mandamientos, que son el resumen de la ley de Dios. Posteriormente, también dentro del arca, se metió una jarra de maná y la vara de Aarón. Otra pieza importante del arca era la cubierta. La cubierta era conocida como el propiciatorio. Versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Por cierto, si quieres más información de los 2 personajes bíblicos que Dios derramó conocimiento y sabiduría para hacer el arca del pacto, te invito a que busques en la sección de personajes bíblicos. Encontrarás a esos 2 arquitectos del arca. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Lo más importante del propiciatorio es lo que pasará allí. Vamos a leerlo, versículo 22. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ese es el lugar donde se hará manifiesta la presencia de Dios y donde Dios hablará con Moisés y dará instrucciones para su pueblo. El arca del pacto estaba permanentemente en el lugar santísimo y era visitado solo una vez al año, en el día de expiación, en hebreo, Yom Kippur. En ese día el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del chivo expiatorio y la rociaba sobre el propiciatorio. Esto lo vamos a leer próximamente, Levítico capítulo 16, versículo 14 y 15.
Todo esto se hacía con el fin de cubrir los pecados del pueblo de Dios, y esa sangre es la figura de la que Jesús derramó para perdón de nuestros pecados. Características del lugar santo. En el lugar santo se encontraban 3 piezas importantes: la mesa del pan, el candelabro, en hebreo la menorá. Tienes un montón de menorás disponibles en Judaica Los Olivos. Si quieres más información, visita la página web judaicalosolivos.com. Patrocinan este espacio. Y también estaba el altar del incienso. Hablando de la mesa del pan de la propiciación, como dice Éxodo capítulo 25, versículo 23 en adelante, esta era una mesa pequeña donde se colocaba el pan, y estaba colocada a la derecha del lugar santo, es decir, hacia el norte. Vamos a leerlo. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. La cubrirás también de oro puro y le harás una cornisa alrededor de oro. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Se le llama mesa de los panes de la proposición porque sobre ella debía colocarse continuamente 12 panes, uno por cada tribu de los hijos de Israel. El pan de la proposición es también conocido como el pan de la presencia. Es un pan que los sacerdotes comen en la presencia de Dios, y eso está representando a todo el pueblo de Dios, y lo hace en unidad. Versículo 30, Éxodo capítulo 25. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará. Y adivina de qué material. Efectivamente, de oro fino lo harás. De la mesa de los panes pasamos al candelabro. Éxodo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Harás además un candelabro de oro puro, labrado a martillo será el candelabro. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero, y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Esta descripción continúa hasta el versículo 39. El candelabro es la fuente de luz que iluminaba al lugar santo, y estaba localizado a la izquierda del salón, es decir, hacia el sur. El candelabro estaba alimentado por aceite de oliva purísimo, el cual era alimentado diariamente por los sacerdotes. Hay comentaristas que relacionan los 7 brazos de la menorá con los 7 espíritus de Jehová, descritos en Isaías, y esos están vinculados con el Mesías. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Al final de este capítulo, de nuevo enfatiza que todas esas piezas del tabernáculo deben hacerse según el modelo divino, es decir, el modelo de Dios, no modelo humano, modelo de Dios. Y no están sujetas a inspiración o espontaneidad. Es lo que dice el versículo 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, que no puedes agregar tus cosas. Presta atención a ese modelo,
Memorízalo bien porque así hay que hacerlo. Claro, y luego esto Moisés se lo tenía que transmitir a esos arquitectos del arca, del tabernáculo. Por eso Dios derrama sabiduría y conocimiento en estos hombres. Si no, sería como un teléfono escacharrado. ¿Has jugado alguna vez a eso? Te dicen una frase y tú la vas diciendo a ciertas personas y al final el último tiene que repetir esa frase o recordar lo que le estaban diciendo con anterioridad. Moisés lo vio en el monte y Moisés se lo tenía que compartir a los arquitectos. Imagínate si fallan algo. Sería defectuoso. Por eso la palabra de Dios y el propio Dios recalca: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es como el arca de Noé. Si Noé no hubiera prestado atención a las indicaciones de Dios, pues a lo mejor el arca no hubiera aguantado esos días en alta mar. El altar del incienso, Éxodo capítulo 30, versículo del 1 al 10, que también se encuentra en el lugar santo, lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 30. Ahora mismo estamos en el capítulo 25, mencionando algunas partes, algunas áreas del tabernáculo. Si quieres más información, si quieres dejar tu comentario al respecto, si tú tienes un estudio inductivo sobre el tabernáculo, apórtalo a través de comentarios, compartiremos esta reflexión en Telegram. Si quieres más información, estará disponible en iVoox y en Spotify a través de la sección de estudio bíblico en el canal de Radio Solidaria.